Hola, en este video vamos a ver los extremos relativos de una función de varias variables. Enseguida está la definición de mínimo relativo y de máximo relativo para una función de dos variables. En la gráfica podemos ver un ejemplo de un punto que es mínimo relativo de la función f y está en color azul. También podemos observar un ejemplo de un punto que es un máximo relativo en la gráfica y es el que está en color negro. El punto x0, y0 es un punto crítico de f si se satisface una de las siguientes condiciones. La número 1 es la que vamos a estar usando con mayor frecuencia, pero también puede darse el punto número 2. Si f tiene un extremo relativo en x0, y0, entonces el punto x0, y0 es un punto crítico de f. El criterio de las segundas derivadas parciales nos permite saber si un punto es un mínimo relativo, un máximo relativo o si es un punto silla. Pero también existe la posibilidad de que este criterio no nos permita concluir algo. Lo primero que debemos de hacer es calcular la primer derivada fx e igualarla a 0, fy e igualarla a 0, y después resolver el sistema de ecuaciones para calcular a, b y así obtener el punto o los puntos críticos. Para los extremos relativos de f debemos de calcular las segundas derivadas parciales de f y calcular d. Con el valor de d que obtuvimos y de la segunda derivada fxx evaluada en el punto crítico, podemos saber cuál de los cuatro casos aplica según este criterio. Observa este ejemplo en los que vamos a obtener los extremos relativos de esta función f. Vamos a poner en práctica el criterio de las segundas derivadas parciales. Lo primero que vamos a hacer es obtener los puntos críticos. Para eso, pues vamos a calcular fx y lo vamos a igualar a 0, fy y lo vamos a igualar a 0 y resolvemos las simultáneas. Entonces, vamos a calcular fx. Sería entonces derivar parcialmente respecto a x y tendríamos, en este término al derivar tendríamos menos 3x al cuadrado. Ahora vamos a derivar este término de aquí, la derivada de x es 1, entonces tendríamos más 4y. Aquí como este término no depende de x, sería constante, y la derivada de esta constante sería 0, más la derivada de esta constante sería 0. Por lo tanto, así quedaría nuestra f de x, y ahora vamos a calcular nuestra fy. Ahora vamos a derivar nuestra función, pero parcialmente respecto de y, por lo que x la vamos a considerar constante en esta derivada, y la derivada de menos x al cubo, parcialmente respecto a y, pues es 0. No lo voy a escribir. Luego, la derivada de y, pues es 1, entonces tendríamos 4x. Aquí tendríamos menos, baja la potencia, sería 4 por y. Y la derivada de este 4, pues sería 0. Entonces, estas son nuestras derivadas. Y vamos a resolver de forma simultánea para que se cumpla, para qué valores de x y y, nuestra fx y nuestra fy son 0. Entonces, aquí tendríamos menos 3x cuadrada más 4y igual a 0. Aquí ya tengo esto. Y para esta tendríamos 4x menos 4y igual a 0 también. Y vamos a resolver las simultáneas. De aquí, de la segunda ecuación, lo que puedo hacer es dividir todo entre 4. Entonces, dividiendo todo entre 4, tendríamos x menos y igual a 0. Y aquí puedo despejar y podemos ver que x es igual a y.
Voy a utilizar el método de sustitución. Entonces aquí lo voy a poner una nota que estoy utilizando para las simultáneas. Método de sustitución. Entonces voy a sustituir esto en la primera ecuación y lo voy a sustituir aquí. La y es igual a x, entonces la puedo poner, tendríamos menos 3x cuadrada más 4, y sustituyendo esta igualdad aquí, pues tendría 4x es igual a 0, y ahora ya tengo una ecuación que solo depende de la variable x. Voy a factorizar, entonces aquí le pongo factorizar, y tendríamos x que multiplica a menos 3 por x más 4. Y de aquí sería muy sencillo pues despejar. Entonces, la primera solución, lo voy a poner a este lado. La primera solución x1 pues sería 0. Pero también hay otra, aquí menos 3 por x más 4 igual a 0. Entonces, despejando tendríamos 3 por x es igual a 4. Y la otra solución, este 3 pues quedaría otra solución, 4 tercios. Entonces, desde aquí observamos que ya vamos a encontrar dos soluciones. Y ahora, como estoy utilizando el método de sustitución, puedo obtener la otra sustitución con este despeje que teníamos. Entonces, aquí va a resultar que y1, bueno, esto ya lo tenemos escrito para que quede aquí parejito, pues lo voy a borrar. Y aquí tendríamos que y1 es igual a 0 y y2 es igual a 4 tercios. Pero ¿cómo fue que establecí estos valores? Ah, pues me estoy apoyando de aquí. La y va a tener el mismo valor que la x. Entonces, y1 va a tener el mismo valor que x1 y y2 pues va a tener el mismo valor de y2. Bien, entonces para que quede todavía más claro, voy a ponerle aquí. Tenemos un punto 1 que cumple con la solución. Sería 0,0. Y la otra solución o el otro punto crítico, punto 2, sería 4 tercios, 4 tercios. Y ya, tenemos dos puntos críticos, que era el primer paso. El segundo paso es calcular las segundas derivadas, fxx, fyy y fxy. Voy a empezar calculando fxx, aprovechando que ya tenemos la primera derivada fx. Ahora fxx sería volver a derivar respecto a x este resultado. La derivada de este término sería menos 6 por x. Y el resultado de derivar este término de aquí sería 0. Entonces, esta es fxx. Ahora, fyy. Este lo podemos obtener a partir de esta derivada. Ya que tenemos fy, volvemos a derivar respecto a y este término. La derivada de 4x sería 0. Entonces ya no lo escribo. La derivada de menos 4y pues sería menos 4. Y ahora fxy. Entonces, fx, ya lo tengo aquí. Ahora lo voy a derivar respecto a y parcialmente. Entonces, este resultado. Este término sería constante, su derivada sería 0. Entonces, aquí debería ser 0, pero no lo voy a poner. Voy a poner la derivada de 4y, pues sería 4. El siguiente paso es aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces, lo voy a poner aquí. Vamos a aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales a cada punto crítico. Entonces, en este ejemplo obtuvimos dos puntos críticos, que son estos. En algunos casos te vas a encontrar que solo hay uno, o puede haber más puntos. Entonces, en este caso, pues vamos a aplicar el criterio dos veces. Primero, para el primer punto. Para el punto, lo voy a poner aquí. Para el punto crítico
0,0. Bien, vamos a calcular las derivadas. Sería fxx evaluando con x igual a 0 y con y igual a 0 tendríamos menos 6 por x. Y bueno, esto nos da 0. Ahora vamos a calcular y con x igual a 0,0, porque son las coordenadas de nuestro punto. Aquí tendríamos menos 4. Aquí es una constante, entonces no puedo sustituir ni la x ni la y, por lo tanto el resultado es fy igual a menos 4. Y aquí mismo voy a obtener fxy en 0,0. Y aquí también es una constante. Entonces pues va a quedar como 4, no puedo sustituir ni la x ni la y. Ahora vamos a calcular d. D es igual a fxx evaluado en 0,0 por fyy evaluado también en 0,0 menos fxy evaluado en 0,0 al cuadrado. Voy a sustituir fxx evaluado en 0, pues nos dio 0, que se multiplica por fyy evaluado en 0, que es menos 4. Menos fxy, el cual es 4 y está elevado al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar menos 16. Aplicando el criterio de la segunda derivada, tenemos que observar el valor de d. Entonces, observa, d es igual a menos 16. Pues nos damos cuenta que d, pues en realidad es menor a 0. Al observar que d es menor a 0, podemos determinar entonces que estamos en un punto silla. Y lo vamos a concluir aquí. Nuestro punto, obviamente, sería en 3 dimensiones. Ya tenemos el valor de x y y, bueno, más bien aquí. En 0,0, ahora vamos a evaluar f, evaluando en f, tendríamos en 0,0 menos 0 al cubo, más 4 por 0 por 0, menos 2 por 0 al cuadrado. Voy aquí, más 4. Entonces f00 es igual a 4. Podemos concluir que el punto, recuerda 0, 0, pero recuerda que estamos en 3 dimensiones, aquí sería 4, es un punto silla. No es ni un máximo ni un mínimo relativo, es un punto silla. Y ya aplicamos el criterio de las segundas derivadas parciales para el primer punto crítico. Ahora vamos a hacer el procedimiento para el otro punto crítico. Observa en la gráfica, estamos graficando la función f y además estamos viendo el punto 0,0,4. Ahora con el análisis que hemos hecho sabemos que este punto es un punto silla de nuestra función f. Ahora vamos a hacer el análisis para el otro punto crítico. Y sería este otro punto, 4 tercios, 4 tercios. Y primero vamos a calcular las derivadas, al igual que le hicimos acá. Entonces, para aprovechar el espacio, voy a escribir un poquito más a la izquierda. fxx, evaluado en 4 tercios, 4 tercios. Entonces, revisamos aquí nuestra fxx, sería menos 6 por x. Aquí nuestra x pues vale 4 tercios y pues ya es todo. Entonces vamos a sustituir. Aquí tendríamos 6 entre 2. 6 entre 3 nos da 2. Entonces menos 2 por 4 pues nos da menos 8. Ahora vamos a sustituir en fyy. Y tendríamos aquí, bueno, esto es una constante, entonces no podemos sustituir nada, simplemente queda menos 4 y nuestra fxy.
Entonces aquí tendríamos otra constante, no se puede sustituir nada, queda como 4. Ahora vamos a calcular D. Es una fórmula similar, pero ahora para este punto. Entonces D es igual a nuestra fxx en 4 tercios. 4 tercios. Por fyy evaluado en 4 tercios también. Menos nuestra fxy evaluado en 4 tercios. Y esto va al cuadrado. Entonces, sustituyendo valores, fxx pues fue menos 8 y fyy fue menos 4, menos. Y ahora fxy fue 4 y este va al cuadrado. El resultado sería 8 por 4, 32. Menos 4 por 4, 16. Entonces, el valor de D es igual a 16. D es igual a 16, entonces pues podemos concluir obviamente que D es mayor a 0. Esto lo tenemos que usar para identificar en qué caso de D es mayor a 0. Tenemos dos casos. Entonces, debo identificar ahora además fxx. Entonces, para el punto crítico, fxx es menos 8. Puedo observar entonces que fxx, este valor es menor a 0. Y con estos dos criterios, con estos dos datos, voy a ver en qué caso cae. Se cumple entonces el caso número 2, en el que D es mayor que 0 y fxx en el punto crítico es menor a 0. Por lo tanto, pues podemos concluir que f tiene un máximo relativo en 4 tercios, 4 tercios. Bueno, concluimos que fxy tiene un máximo relativo en 4 tercios, 4 tercios. En f 4 tercios, 4 tercios, pues tendríamos menos 4 tercios al cubo más 4 por 4 tercios por 4 tercios menos 2, 4 tercios al cuadrado más 4. Bien, el punto en 3 dimensiones, lo voy a poner aquí. El punto sería 4 tercios, 4 tercios, 140/27. Puedes utilizar este resultado o en decimales también, está correcto. Entonces, ese punto lo voy a mostrar en la gráfica. Y aquí vemos la función f de x, y el punto. Y ahí es donde tenemos en nuestro punto crítico 4 tercios, 4 tercios, tenemos un máximo relativo. Esto lo supimos aplicando el criterio de las segundas derivadas parciales y lo podemos confirmar con esta gráfica en 3 dimensiones. Espero que te haya gustado este video y que le hayas entendido este procedimiento. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.